Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Berber Toys. En esta ocasión les quiero platicar la historia de una de las franquicias que sin duda alguna marcó un parteaguas en los 80 y hoy en día está en boga de todos. Ellos son He-Man and the Masters of Universe. Yo soy Berber y esto es Berber Toys. ¡Córrele! Bienvenidos a un capítulo más. En esta ocasión andaremos en la historia de los juguetes que marcaron un parteaguas. Hablamos de He-Man and the Masters of Universe. Y como siempre, si les gusta este tipo de contenidos o si creen que puede interesar a alguien, por favor compártanlo, por favor denle like, por favor enciendan la campanita. No les cuesta nada y para mí es muy valioso. Empezamos. Todo empieza a principios de los años de los 80, cuando el mundo de los juguetes cambia para siempre. Las estanterías de las tiendas se llenaron de figuras musculosas, espadas mágicas y castillos con forma de calavera. Criaturas que mezclaban fantasía heroica con ciencia ficción. Había nacido Masters of Universe, los amos del universo como lo llamamos en México. Cuéntenme en los comentarios cómo le llaman en su país. Para muchos de nosotros, He-Man y Skeletor fueron los compañeros de nuestras tardes. Eran pedazos de plástico indestructible con los cuales librábamos batallas épicas en la alfombra de nuestra sala, pero hoy ya tenemos que hablar de una nostalgia en común. Hoy vamos a viajar a un mercado muy especial. Vamos a desenterrar piezas raras, errores de fábrica, que hoy valen lo mismo que un automóvil. Las variantes internacionales que rompen las reglas y las variantes que persiguen a los coleccionistas más especializados. Acompáñame por el poder de Grayskull. Comenzamos. Antes de empezar con los tesoros, debemos entender la leyenda de la creación. Existe un mito fundamental en el mundo del coleccionismo de Motu. La leyenda dice que He-Man no nació como He-Man tal cual, sino como Conan el Bárbaro. Y aquí les cuento un poco más. A finales de los 70, Mattel había rechazado Star Wars y por lo tanto pues obviamente se sentía bastante mal. Mala decisión, error multimillonario que dejó desesperados por la próxima franquicia. Esta desesperación los hizo diseñar juguetes para la línea de Conan el Bárbaro, la película de Arnold Schwarzenegger. Sin embargo, al ver el nivel de violencia que tenía esta película, la sangre y la crudeza, los ejecutivos de Mattel decidieron siempre no. ¿Cómo vendemos a los niños esto? Pensaron. La solución fue alternar la figura poniéndole el cabello rubio, cambiando la historia y llamándole nada más y nada menos que He-Man. Pero ¿es cierto eso? Conan llegó a demandar a Mattel por plagio. Sin embargo, los bocetos de Roger Sweet y de Mark Taylor, los verdaderos arquitectos de Eternia, demuestran que He-Man ya estaba desarrollado mucho antes de la película de Conan, combinando influencias de portadas de Frank Frazetta y otros cómics de ciencia ficción. Mattel ganó el juicio por la sombra del bárbaro, jamás abandonó el nombre del universo. Y aquí los primeros días del caos creativo, donde nace el primer santo grial de esta franquicia de juguetes. Si eres un coleccionista novato, podrás pensar que He-Man o el primer Skeletor son los más caros. Error, chavo. El juguete de Motu más misterioso de todos los tiempos no tiene nombre oficial, pero la comunidad lo bautizó como Wonder He-Man o Savage He-Man. Imaginen esto, un He-Man con cabello castaño, botas y taparrabos negro, sin la cruz templaria en el pecho, que es súper distintiva de He-Man, y con armas color burdeos. Durante décadas nadie sabía de dónde había salido esta figura. La leyenda urbana dice que se obtenía enviando cupones de bolsas de la caja de Pan Wonder en Estados Unidos. Los coleccionistas buscaron pruebas, resolvieron archivos, contactaron con expertos de la panificadora, pero nunca apareció un solo póster que respaldara o confirmara esta leyenda. Mattel no tiene registros de él. Se cree que fue una figura promocional genérica, tal vez regalada al comprar productos, o un intento muy temprano de vender la figura de Conan. Sin embargo, es real. Y si encuentras un original con sus armas auténticas, está sosteniendo un valor actual de entre $1,500 y $3,000. Entonces, existe y si lo ves, de verdad no lo dejes pasar, chavo.
El Big Bang de Eternia y los 8 backs y las cabezas blandas de 1982. Todo coleccionista serio de motos sabe que empezar por el origen es fundamental. Y estamos hablando de 1982, cuando Mattel no sabía que iba a cambiar la industria del coleccionismo de juguetes para siempre. Las primeras figuras llegaron en cartones que mostraban 8 personajes en la parte de atrás, los famosísimos 8 backs. Dato experto: busquen las figuras fabricadas en Taiwán. Estas versiones de la primera ola de He-Man, de Skeletor, Men-at-Arms, Beast Boy, Merman, Stratos, Tila y Zodak tenían cabezas de goma blanda, o las famosísimas llamadas softcat. Al igual que lo que pasó con Tortugas Ninja, que por cierto, si no han visto el video anterior, se los dejo por aquí arriba, Mattel cambió rápidamente el plástico duro para ahorrar costos y acelerar la producción. Como se distinguen, las cabezas duras tienen costuras en las partes laterales, las cabezas blandas son de caucho lisas y con un aroma de nostalgia inigualable. Un He-Man 8-back sellado puede costar hoy entre $1,000 y $2,500 en subastas terminadas. Perfecto estado, on punch, ya saben. Pero eso no es nada en comparación del set de Eternia, el castillo de Eternia Eterna Play Set de 1986. A medida que la línea de juguetes perdía popularidad, Mattel intentó revivirla con un Play Set, el más grande jamás pensado y jamás llevado a la realidad hasta ese momento. 3 torres gigantescas conectadas con un sistema de monorriel motorizado era el sueño de cualquier niño y la pesadilla de cualquier padre, ya que costaba en su época una millonada. Al fabricarse pocos de estos y al ser de un plástico que el tiempo literalmente no fue bondadoso con él, se rompía muy fácilmente. Sin embargo, todos estos factores hacen que un ejemplar en su caja original sin abrir haya llegado a subastarse en más de $10,000. Sí, chavos, más de $10,000. Y hablando de la línea final, tenemos que viajar a Europa. Hacia 1988, Masters of Universe estaba prácticamente muerto en Estados Unidos, pero en países como Italia y España aún respiraba. Fue ahí donde se lanzaron las últimas figuras originales de He-Man. Estamos hablando de las super leyendas de Laser Power He-Man y Laser Light Skeletor. Skeletor tenía un ojo que se iluminaba y una mano translúcida que brillaba mientras He-Man levantaba una espada encendida, o sea, literal prendía la espada. Debido a que solo se vendían en Europa y en tirajes extra limitados, estas figuras son unicornios de plástico. Un Laser Light Skeletor en su blister original es una pieza que rara vez va a bajar de los $4,000 a $6,000. Hablemos de la época de los gigantes de Eternia. Entre 1987 y 1988, la línea estaba muriendo en Estados Unidos, pero en Europa seguía más viva que nunca. Eso nos dio las piezas más caras de la historia de Masters of Universe. Empezamos por el gigante Titus y Megator. Los dos gigantes, Titus, el héroe obviamente que protegía Eternia, y Megator, el villano, parte de los aliados de Skeletor, solo salieron en Italia, aunque hubo una tirada minúscula de Titus en México de parte de Mavamex. Son figuras enormes con el pelo sintético real. Encontrar uno en caja original es como encontrar un tesoro pirata y puede llegar a costar más de $6,000. Para entender la verdadera rareza de Motu, hay que entender cómo funcionaba el mundo en los 80. Mattel no fabricaba todo en Asia como lo hace actualmente. Había restricciones de importación y no había tratados de libre comercio. Su solución fue licenciar moldes a diferentes fábricas alrededor del mundo. Y entonces fue cuando se creó el verdadero caos, o como decimos los coleccionistas, cuando sucedió la magia. Cada país tomó moldes y a veces faltaban materiales, había errores de traducción y a veces pura creatividad rebelde crearon variantes que hoy en día nos vuelven locos a los coleccionistas. Empecemos con nuestra primera parada, México. En México, la concesión de Amos del Universo la tuvo Aurimat. La línea se conoció como los Amos del Universo. Aurimat no solo tradujo los nombres, sino que utilizó plásticos y pinturas muy distintas. Sus figuras a menudo tienen tonos de piel más oscuros, accesorios flexibles o rígidos, pero lo más valioso de Aurimat para los puristas son las cajas e instrucciones impresas en español.
Nuestra segunda parada es en Brasil, con la compañía Estrela. En Brasil, la importación de juguetes estaba estrictamente prohibida. Por lo tanto, la fábrica Estrela tomó las riendas de los Masters do Universo. Las figuras de Estrela son más famosas por sus colores súper saturados, súper chillantes. No sé si ubican a Beastman en este color naranja como súper fluorescente. Esa es una Estrela. Y la pintura que parece de goma y un detalle clave, el infame taparrabos azul. Nuestra tercera parada, y una de las que más me gusta a mí por las variantes súper interesantes en cuestión de tonos de color e incluso de pintura en el rostro de los personajes, es nada más y nada menos que Leo Toys, esta de India. Aquí es donde las cosas se ponen raras de verdad. Leo Toys en India continuó fabricando figuras de Motu hasta bien entrados los 90. Debido al desgaste de los moldes y la escasez de pigmentos específicos, las figuras de India son auténticas mutaciones. El santo grial de India es el Leo Faker. En Estados Unidos, Faker era una copia azul de He-Man con armadura naranja. En India, no. La razón desconocida por la que pintaron a Faker con un antifaz naranja alrededor de los ojos es simplemente un error de pintura que hace del Leo Faker en buen estado valga miles de dólares. Pero el rey indiscutible de las variantes viene del cono sur. Parada 4, Argentina, con la compañía Top Toys. Top Toys tenía la licencia en Argentina, pero se encontraron con un gran problema. Querían lanzar figuras nuevas, pero no tenían las piezas necesarias. Así que improvisaron de manera magistral creando una figura exclusiva que no existe en ningún otro lugar del mundo. Estamos hablando de Cobra Kang camuflajeado o Camo Kang. Camo Kang era originalmente el nombre de la serpiente verde claro, que si eres conocedor de He-Man, yo me imagino que la ubicas perfecto. En Argentina tomaron ese molde, lo pintaron con manchas estilo militar en todo el cuerpo y en lugar de darle los brazos originales, le pegaron los brazos de Buzz Up, el hombre abeja. Esta aberración hermosa o monstruo Frankenstein sudamericano es probablemente la variante internacional más conocida del planeta. Conseguir un Camo Kang completo con su arma y en buenas condiciones es la misión de vida de muchos coleccionistas, y me incluyo. Hablemos de variantes de nicho y algunos accesorios que pueden variar, y esto puede hacer que tu figura cueste mucho más de lo que crees. Empecemos con Stratos Blue Bird. Stratos normal tiene una barba gris, pero existe una variante marcada como Taiwan con barba azul y las alas rojas, que es un sueño para los coleccionistas. También tenemos a Merman Green Belt. La mayoría tiene el cinturón amarillo, pero si el tuyo tiene un cinturón verde, tienes una variante de Taiwán muy cotizada. Grizzlor Blackface. Este santo grial orgullosamente mexicano es una versión con la cara mucho más oscura que la original. Es sumamente difícil de conseguir en buen estado. En México le llamamos el Grizzlor Jarocho. Stinkor Blue Shield. En Francia, por algún error, algunos Stinkor salieron con el escudo de He-Man pero en color azul. Estas rarezas por supuesto que disparan los precios impresionantemente. Más allá de lo que llegó a las tiendas, hay un mundo fascinante de lo que casi llegó: los prototipos. En 1987, Mattel prepara una línea llamada The Power of Grayskull. Los poderes de Grayskull, que nos llevaría a la prehistoria de Eternia. Iban a presentar dinosaurios gigantes y a un nuevo protagonista llamado He-Ro, el antepasado mágico de He-Man, y de alguna manera explicar el porqué, sus poderes y la espada y todo este show. Pero bueno, junto a su mentor Eldor, el hechicero con un libro de hechizos holográfico, iba a ser una verdadera leyenda. Los catálogos se imprimieron, las fotos promocionales se tomaron, pero la línea fue cancelada abruptamente. Durante años se pensó que Eldor y He-Ro jamás pasaron a ser un concepto más que en el papel, hasta que en la era del internet aparecieron fotografías granuladas de coleccionistas privadas que afirmaban tener prototipos de la prueba de Eldor. Hoy se sabe que sobrevivieron un puñado de figuras de preproducción, su valor incalculable. Literalmente lo que el comprador más rico está dispuesto a pagar, eso es más o menos lo que vale. Son fantasmas de la franquicia, juguetes que murieron sin ni siquiera haber nacido.
Y hablando de fantasmas, hablemos del cómic que traumatizó a más de uno. La primera ola de juguetes venía con mini cómics incluidos, creo que todos nos acordamos de ellos. Si tuviste alguna vez un He-Man o cualquiera de sus personajes en su empaque original, venían en la parte de atrás con un mini cómic que te explicaba un poco de la historia del personaje. Entre ellos, la historia era muy diferente a la de la caricatura muy amigable que después vimos de Filmation. He-Man no era el príncipe Adam. Era un bárbaro tribal que dejaba su aldea para luchar contra los demonios. Skeletor no venía de otra dimensión. Era un ente interdimensional que abría las dos mitades del castillo de Grayskull. Pero el mito es más perturbador que lo que circula en los pasillos del recreo: la identidad de Skeletor. Había un cómic de 1987 titulado The Search of Keldor, la búsqueda de Keldor, en el que se insinuaba que Skeletor en realidad Keldor, el hermano perdido del rey Randor, el papá de He-Man. Esto significaba que Skeletor era el tío de He-Man. Mattel dejó esa trama en el suspenso durante más de 15 años. Fue un mito de la cultura pop, discutido en entrevistas y foros hasta su reboot en el 2002, donde finalmente confirmaron que efectivamente la sangre del héroe y del villano era la misma. Hoy en día puedes ir a una tienda y comprar reediciones de Masters of Universe Mattel de las figuras clásicas. Sin embargo, Mattel ha logrado capitalizar la nostalgia con líneas como The Origins of Masterverse. Estas figuras son estupendas, tienen articulaciones, una mejora muy interesante en la pintura y no tienes que preocuparte porque se rompa la liga de sus piernas como de los 80, que seguramente muchos coleccionistas saben de qué estoy hablando. Pero no son lo mismo, no son los primeros, chavos. Y como coleccionista vintage, eso a mí sí me importa. Esto radica en la arqueología de nuestra propia infancia. Cada variante extraña, cada error de fábrica, cada juguete que sobrevive, cuenta una historia y cuenta una época. Sobre todo la parte de que el mundo no estaba hiperconectado en los 80. Una época en la que el fabricante en Buenos Aires y en Nueva Delhi podían alternar el icono global y crear una leyenda sin permiso. Los juguetes de Masters of Universe no eran solo plástico, fueron un lienzo, una generación entera que proyectó su imaginación. Y hoy esos pedazos de plástico rayados, con la pintura desgastada por 1000 batallas imaginarias, destacan en las vitrinas de cristal iluminadas como lo que verdaderamente son: reliquias de la época dorada, los tesoros sagrados de nuestra juventud. La próxima vez que vayas al ático o al sótano, revisa bien esas cajas viejas. Nunca sabes si está escondido entre el polvo y los recuerdos una gran fortuna. Y ya te la sabes, tú tienes el poder. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte o compartirlo con alguna persona que crees que le pueda interesar este tema. No te cuesta nada y para mí es muy valioso. No olvides dejar en los comentarios si quieres que hable de algún tema en específico y con mucho gusto yo lo hago. Sin más por el momento, me despido y como siempre ya te la sabes, yo soy Berber y esto fue Berber Toys.